Se le llaman semillas de setas, pero en realidad es micelio que está expandiendo. Entonces vamos a hablar un poquito de los distintos tipos de semillas, de qué son, para qué sirven y cómo podemos incluirlo en nuestro proceso productivo. Vamos a hablar acerca de semillas de setas. Tenemos distintos vehículos que podemos utilizar para expandir el micelio, pero empecemos por la cepa. Esta cepa hay dos formas de conseguirla. Una es haciendo un clon de un organismo o haciendo una reproducción por esporas. Entonces, dependiendo de donde consigamos nuestro hongo, vamos a necesitar hacer una o la otra. Si es un organismo silvestre, si es un hongo que encontramos en un bosque o que creció cerca de un potrero, es muy fácil hacerle una clonación dependiendo del tipo de hongo. Es más fácil hacer una clonación que reproducirlo por esporas. Si por el contrario encontramos un hongo de un supermercado, lo mejor que podemos hacer es hacer una reproducción por esporas. Es decir, que aislamos las esporas y las ponemos a reproducir. Es un proceso que es un poquito más complicado podemos encontrar estas cepas también en distintos laboratorios. Ellos ya han hecho el proceso y las han aislado y podemos expandirla nosotros. Es la mejor forma. De esta manera vamos a encontrar organismos con una muy buena genética. Si lo que queremos es una buena productividad, entonces estas cepas que compremos en un laboratorio nos van a aportar los resultados que estamos buscando. Dependiendo del tipo de laboratorio o donde la consigamos, el precio y el tipo de dispositivo en el cual van a venir las cepas. Entonces, bueno, empezamos con la cepa. Tenemos ya la cepa. Es el momento de expandirla. Necesitamos coger un pedazo de este micelio y vamos a expandirlo para hacer un proceso de escalonamiento. Si nosotros cogiéramos esta cepa y tratáramos de fructificarla en una bolsa grande, le tomaría mucho tiempo y los riesgos de contaminación serían muy grandes. Esa es la razón por la cual utilizamos las semillas o los medios de expansión. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es expandir. Hay varias formas de hacerlo. Entonces, tenemos nuestros cultivos y cogemos un pedacito de esta cepa y la vamos a expandir, ya sea en un cultivo líquido o en un medio de grano. Esta va a crecer, va a colonizar todo este medio y cuando esté lista vamos a poder utilizarla en otro medio de grano. Podemos expandirla 3 veces antes de que sea necesaria sembrarla en un medio de fructificación. A eso me refiero en que podemos coger unos cuantos granos de esto y podemos sembrar otro frasco. Es decir, que este frasco nos puede servir para sembrar de 20 a 100 frasquitos de semilla, de inóculo. Y lo mismo podemos hacer con alguno de esos frascos. Digamos que arrancamos desde la cepa y sembramos en este frasquito. Entonces colonizó, invadió y cuando está lista podemos utilizar esta para sembrar uno de estos frascos y otros 20 tantos. Y cogemos uno de estos y podemos utilizarla para sembrar otros tantos frascos de semilla. No podemos extenderlos demasiado porque empezará a perder características como productividad, vigorosidad y algunas características físicas en el hongo. Puede degenerarse genéticamente, incluso puede llegar a no producir hongos. Por eso es que también necesitamos mantener cierta distancia genética, no podemos extendernos tanto. Cada vez que hacemos una expansión, lo que estamos haciendo es clonando el organismo y cada vez que lo clonamos va perdiendo fuerza. Ahora, hay distintos tipos de medios en los cuales podemos hacer la expansión. Básicamente, cualquier grano de semilla puede ser utilizado. Hay unos que son más buenos que otros. El más común es trigo. Sin embargo, si no es de buena calidad, la posibilidad de que se contamine es muy alta. Está asociado con una bacteria que se llama bacilo
y es una bacteria que es altamente resistente a la temperatura por largo tiempo. Entonces hay otros granos que son mucho más fáciles de sembrar, como por ejemplo el mijo. Es un grano bastante pequeñito que tiene una buena nutrición y va a permitir que crezca muy bien el micelio. Y también podemos utilizar grano de maíz. Hay varios tipos de maíz, todos tienen una excelente nutrición y permiten que crezca el micelio. Este grano es bastante grande, lo que hace que tenga una masa potencial muy grande. La diferencia entre un grano grande y uno pequeño es que vamos a tener muchos más puntos de inoculación con este grano pequeño. Con este vamos a tener menos puntos de inoculación, pero una mayor masa potencial. Esto quiere decir que va a tener más fuerza y más vigorosidad para arrancar. Si se encuentra con algún contaminante, lo va a poder sobreponer más fácilmente que con este. Este es más costoso que este. Y por último tenemos los medios de sustrato. Podemos hacer distintas formulaciones para expandir en medios de sustrato y es perfectamente bueno. La única desventaja es que se demora un poquito más, pero las contaminaciones son mucho menores. Entonces este medio de sustrato tiene una ventaja, y es que es mucho más económico, se contamina menos, pero se demora mucho más. Si están empezando, recomiendo utilizar este fuertemente, porque es la forma como crecen los hongos naturalmente. Les gusta crecer en madera, ellos no crecen en granos. Entonces podemos hacer una suplementación, y vamos a estar hablando también de los distintos tipos de suplementaciones para el medio de sustrato, que es la forma más económica y más fácil de expandir. Y bueno, por último, hay muchas escuelas que dicen que las semillas tienen que ser hechas en un laboratorio, que las empresas grandes son las que tienen que aportar las semillas, y asustan a la gente a iniciar sus proyectos para sembrar su propia semilla. Siempre en un proceso de aprendizaje se van a cometer errores, pero esos errores tienen siempre solución. Entonces, conseguir unas cepas y almacenarlas es mucho más económica que andar comprando semilla. Y si tienes alguna duda acerca de arrancar con semilla en grano, siempre se puede hacer en sustrato y es una forma muy fácil de expandir. Este es un plato contaminado, esto es un frasco contaminado con bacilo. Y bueno, ahí podemos ver, esta es una variedad de Ganoderma, y aquí se ve donde está bien contaminado. Hay distintos tipos de manejos y cuidados para lograr que las cepas tengan pues una buena genética, que mantengan su genética, que no estén contaminadas y que lleguemos al punto exacto donde dan buena productividad. Lo que queremos es sacar una buena cantidad de hongos, y la forma de hacerlo puede variar mucho. La realidad es que cuando compramos una cepa de un laboratorio, ya sea el laboratorio más avanzado del mundo, estamos comprando líneas de esa cepa. Eso quiere decir que ellos ya hicieron un proceso de clonación donde lo pasaron de un plato Petri a otro plato Petri. Tienen un candidato, ese candidato le hacen unas pruebas y lo seleccionan, dicen este es el candidato, este es el que más produce hongos, este es el que tiene mejores características, los hongos más uniformes, bueno, las características que estén buscando, y por lo general esos candidatos son encontrados en la naturaleza o se hacen procesos de selección genética por cruce de esporas de hongos que han sido encontrados en la naturaleza, ¿no? Distintas variedades, se cruzan dos variedades que son compatibles y se hace todo el proceso de selección. Entonces, una vez que ellos tienen un candidato, pues hacen muchos platos Petris, muchos cultivos, muchas placas Petris, y las promocionan, las venden a todos los laboratorios y mantienen unos de esos en sus almacenamientos en muy bajas temperaturas,
nitrógeno líquido, cuando necesitan tener más de estas líneas, lo sacan y lo empiezan a reproducir. Pero mientras que hacen eso, tienen otra, que es la que están vendiendo a los clientes que van comprando, y eso la van extendiendo en líneas. Lo ideal es que no se extiendan de 10 líneas de producción, es decir, que de esta la sembramos en otra, esa la sembramos en otra, esta la sembramos en otra, y así máximo en 10 hasta que se llegue a la semilla, hasta el micelio, ya sea en grano o en sustrato.